Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. ¿Cómo puede sostenerse a una persona por más de 17 años en una prisión sin poderle emitir una sentencia y demostrarle que es culpable? Él va a comenzar a detener a mis familiares y que cuando llegue con el que más me duela, yo le voy a firmar. Y esa es una circunstancia que hizo que detuvieran a 19 familiares míos. Yo vi de verdad torturas de las más terribles. En total hacían una posible sentencia de 93 años en mi caso. Hay 97 violadores y solamente 3 en la cárcel. Eso es una burla. Y la gente no decimos nada. Nunca perdió la esperanza. No, jamás. Nos dedicamos a demostrar cómo habían fabricado la culpa. Bienvenidas y bienvenidos al Sistema, un espacio en donde a partir de historias reales exploramos el sistema de justicia. En el episodio de hoy vamos a hablar de un caso que es desde ya una referencia obligada en el sistema jurídico porque exhibe los vicios del sistema de justicia. Es un asunto complejo, largo, que involucra muchas cosas. Entre estas cosas, el homicidio de una joven mujer de 28 años, una sentencia de la Corte Interamericana que sentencia al Estado mexicano por cometer violaciones en agravio de nuestro invitado, una familia que lleva cerca de 25 años, un cuarto de siglo, buscando justicia para su hija, y la de otra familia, que es la de nuestro invitado, que lleva ese mismo tiempo defendiéndose de un sistema de justicia que lo acusa o que en su momento lo acusó y lo señaló de haber participado, pero en condiciones totalmente arbitrarias. Han pasado cerca de 25 años y el Estado nunca pudo probar su participación. Y lo que sí pudo probar el señor Daniel García ante un tribunal internacional son todas las violaciones a sus derechos humanos esenciales por parte del Estado. Esto me parece importante porque no vamos a hablar de esa otra historia que también es muy lamentable, que es la de la familia de una joven que no ha logrado obtener justicia porque el Estado no ha concluido las investigaciones para determinar quién la privó de la vida. De eso no estamos hablando. De lo que sí vamos a hablar es de la historia que le corresponde a usted. Señor Daniel García, muchas gracias por haber aceptado venir a platicar con nosotros de su historia y de todo lo que ha vivido a lo largo de estos 25 años. Esta es una historia que trasciende su propia esfera personal y familiar, y que nos permite ver y aprender cómo funciona el sistema de justicia cuando no funciona bien. Gracias por estar acá. El agradecido definitivamente soy yo. Estoy muy contento de estar aquí, que me den la oportunidad de platicar de cosas, de lo que he vivido. Efectivamente, trasciende porque pues, no es el único caso. Y precisamente por no ser el único caso en donde la autoridad ministerial y política de aquel entonces le pareció que era conveniente generar culpas en contra de personas, de encarcelarlos, de destruir familias, proyectos, por una circunstancia política y lo único que hicimos nosotros pues fue defendernos, ¿verdad? Esa es la base principal de la historia. Usted tenía 37 años cuando privan de la vida a esta joven mujer, y ahí es donde empieza esta historia suya ante el sistema de justicia. ¿Cómo se vincula usted
con esta historia. Ya llegaremos a en algún momento de la plática contar como podamos hacerlo, porque son 25 años. Son 17 años los que estuvo en prisión preventiva oficiosa. Hablaremos de ese tema, porque esta historia da para contarla desde muchas maneras, pero hoy, de lo que queremos hablar es de la historia de usted, cómo se vincula y cómo empieza este proceso para usted. En el momento que es, atacada, María de los Ángeles Tamés, gobernaba, en el municipio de Atzapán de Zaragoza, el Partido Acción Nacional, con triunfos, muy pocos en aquel entonces, estamos hablando del año 2001. Apenas, el PAN ganaba, pues, algunos municipios de Guanajuato, el Corredor Azul, que le denominaron, del Estado de México, y partes del norte. Y para el entonces gobernador del Estado de México, que era Arturo Montiel, le pareció una bofetada a su proyecto político porque, pues, ante la primera presidencia de la República, que fue Vicente Fox, para los priistas les parecía, pues, una afrenta aquello. El Estado de México les habían ganado todas las presidencias municipales importantes. Y hay que recordar un tema que es cierto, el PRI, mm, realmente como se gobernaba era, en una circunstancia piramidal, quien determinaba, todo cuanto ocurría en ese partido era el presidente de la república. Entonces, cuando el presidente de la república deja de serlo, de un partido político que traía 70 años de gobernar este país, pues todos los gobernadores eran huérfanos porque no había un líder que, ya no estaba en la presidencia de la república, y entonces entre gobernadores se peleaban o se disputaban ese liderazgo. Era un espacio que para ellos era muy importante, y a Arturo Montiel le pareció que él era el ungido naturalmente, y su primera acción fue encarcelar a presidentes municipales y a diputados de oposición. Y entonces, eso lo que le voy a comentar es muy fácil de consultar. Hoy en día, Google nos hace favor. Encarceló al presidente municipal de Huixquilucan en el año 2001, al de Coacalco, acusó a la de Cuautitlán, acusó a los familiares de Catepec, del presidente municipal de Catepec, y a todos le pareció que eran posibles de acusar de corrupción y de, eh, varios delitos. Y entonces se convirtió como que el adalid de la justicia, el gobernador, circunstancia que aprovechaba políticamente porque pagaba espacios en los medios de comunicación de aquel entonces. Hay que recordar que los medios de comunicación del año 2000, pues eran papeles de periódico, nada menos, se circulaban lo que hoy ya no existe, ¿no? Hoy ya no existen los periódicos como los concebimos nosotros en el año 2000, pero ahí iban las planas completas a favor de los gobernantes que pagaban esos espacios, pagaban espacios en televisión, en radio. Y en ese ambiente ocurre que una noche, privan de la vida a la regidora del ayuntamiento de Atzapán, y a los días llega un procurador de justicia al Estado de México, de nombre Alfonso Navarrete Prida. Y Alfonso Navarrete, junto con el gobernador Arturo Montiel, comienzan una andanada publicitaria imputando la culpabilidad de aquella privación de la vida al presidente municipal de Atizapán, de Zaragoza, y empieza pues esa publicidad. Usted trabajaba con él. Yo había trabajado con él.
Ya no trabajaba porque tenía yo muchas cosas que hacer en mis negocios y apoyaba, de repente le ayudaba en algunas cosas. Atzapán es es una parte, hasta ese entonces, hoy ya no lo es, hasta ese entonces ocupaba un espacio burocrático muy peculiar que ocurre casi en la mayoría de los municipios de este país. Eh, los regidores, directores de los pueblos chiquitos, pues son los mismos habitantes comunes que ocupan la carnicería y la farmacia y el maestro el burócrata común. Ocurría que cuando alguien participaba como candidato a regidor o a presidente municipal, que era el de la farmacia o el de la carnicería, terminaba aquel periodo, que son de 3 años en este país, en el México, y regresábamos a nuestros negocios. Eso ocurre en la mayoría de los municipios de México. Así pasaba en Atzapán. Hoy ya se ha profesionalizado mucho, porque ya es un ayuntamiento muy importante, pero así pasaba y entonces, en mi caso, yo me regresé a mi panadería, yo soy pastelero, y, pero tenía contactos con algunos funcionarios y había una relación muy intensa. El caso es que mi amistad con el presidente municipal me involucra en el asunto. Les pareció que teníamos esa responsabilidad, lo conjuntaron, lo conjugaron, y de un día para otro los medios de comunicación empezaron a señalar que el presidente municipal era el autor eh, Intelectual. de haber dado la orden, el autor intelectual, y a mí, por mi cercanía amistosa, como parte de una circunstancia material. A mí me arraigan, me llevan a un hotel de ¿Cuánto tiempo Tlalnepantla. después de que mataron a esta mujer lo detienen? Ese hecho sucedió el 5 de septiembre del 2001 y a mí me detienen el día 25 de febrero del Del año 2002. siguiente. En las noticias, o en alguna noticia vi que detuvieron a un centenar de personas. ¿Esto fue así, no? Detuvieron como a unos, sí, bueno, sí los detuvieron, pero por eventos diferentes. Por ejemplo, detuvieron casi a 60 policías municipales que habían participado inmediatamente de nuestro arraigo en una persecución de un camionero que eh, quizá con droga, no sé, no se pudo detener y por esa relación también los imputaron acá. Pero a quienes señalaron, ahorita le voy a comentar por qué, es a mi papá, a mis hermanos, primos hermanos y en su mayoría, y a una prima también, que también los llevan arraigados. Era un escenario que tenía dos canales, principalmente para los políticos que me refiero, eh, les generaba la posibilidad de ir a las noticias. Alfonso Navarrete, por allá de enero, se sentaba en los estudios de televisión y señalaba: "Es que ya tenemos a los responsables, es que el presidente municipal, es que su". Y, pues, nosotros no hacíamos más que estar en nuestra actividad, porque, pues, no había ninguna relación que tuviéramos y, pues, no pasaba a mayores, pero ya en el momento que a mí me detienen, el primer día, va a verme el subprocurador de justicia, eh, Rogelio Figueroa. Va a verme a las 2 de la mañana, me despiertan, recuerdo que ya estaba yo en un cuarto de un hotel y ahí se dormían 5 o 6 agentes de la policía ministerial en el lugar. Y escucho ruidos y se levantan y rápido y va y se sienta conmigo. Ya me despiertan. Y me dice que le tengo que firmar una imputación que ya tiene hecha en contra del presidente municipal. Ellos arguían que teníamos una red de negocios
y que eso había hecho el motivo de una supuesta venganza por la presunta investigación que llevaba la regidora. Nada más falso, pues el presidente y ella eran íntimos, eran gente muy cercana, pues eran gente de un partido político, de un grupo, de un proyecto mismo. Era imposible que esa enemistad existiera. Pero ellos la inventaron, la vendieron así, y entonces me decían que había que firmar aquello que ya lo tenían hecho. Y ante mi negativa me dice Rogelio que, que él está seguro que sí se la va a firmar un día. Y pues yo estoy seguro que no se la voy a firmar. Y así se quedó. A la siguiente noche va otra vez y ya me dice que él va a comenzar a detener a mis familiares y que cuando llegue con el que más me duela, yo le voy a firmar. Y entonces trae detenidos a unos primos hermanos acusándolos de ataques a las vías de comunicación, que supuestamente ellos grababan las conversaciones, directores y regidores y no sé cuánta cosa inventaron. Y ahí van arraigados, todos mis primos. Y así luego el presidente municipal enseguida dictan una orden de aprehensión en contra de mi hermano, enseguida de otros primos, de un tío, y finalmente detienen a mi papá. Y también lo llevan arraigado, acusado también de homicidio y acusado también de delincuencia organizada. Y otra lista de órdenes de aprehensión de familiares directos míos. Y iba Rogelio cada noche que detenían a alguien y me decía, ahora sí me vas a firmar, y ahora sí me vas a firmar. Y esa es una circunstancia que hizo que detuvieran a 19 familiares míos, acusados de delitos, con carpetas iniciadas, consignados en el juzgado penal de Tlalnepantla. Mi papá y yo fuimos a parar a la cárcel el mismo día. Y pues 24 años después, todos son absueltos, todos. El presidente municipal, mi papá, mis primos. Hoy en día no existe una sola sentencia de aquellas barbaridades que inventó Rogelio junto con Alfonso Navarrete. Ni un solo acusado sentenciado. Cuéntenos un poquito más del arraigo, porque este es uno de los 2 temas jurídicos sobre los cuales se pronuncia de manera muy severa la Corte Interamericana cuando condena al Estado mexicano. ¿En qué condiciones se da el arraigo y cuál es el reproche que se le hace a la utilización de esta figura en su perjuicio? El arraigo lo inventan a partir de la conveniencia política, por supuesto, pero la conveniencia práctica de la gente del Ministerio Público, porque era una especie de detención sin argumentos. Como en mi caso no tenían absolutamente ni una sola prueba que me relacionara con los hechos que me imputaron. Y ahí fui a parar. 47 días estuve en el cuarto de un hotel, incomunicado, sin la asistencia debida de un abogado, sin habérseme leído ni siquiera o informado la imputación que por derecho tenía que conocer. Años después supe que estas cosas que platico de las amenazas eran una circunstancia de tortura psicológica. Eso yo no lo sabía. Bueno, no sabía muchas cosas. No sabía, por ejemplo, que había sido detenido arbitrariamente, no sabía que había sido violado mi derecho de defensa, no sabía que el arraigo me había vulnerado el derecho de libertad, no sabía que había sido torturado, porque esos derechos ni siquiera, bueno, no existían en la Constitución de manera clara, no existían tampoco en ningún reglamento, y pues mucho menos iba yo a saberlo. Aquí vale la pena que yo le comente, eh, de derechos, mucho menos de cuestiones de leyes había, porque
Pues yo no fui a la escuela. Hoy en día, pues ya conozco muchísimo más de derecho. Eh, yo me formé principalmente en el asunto de los negocios, como le comento. Sí estuve en el ayuntamiento, pero con las condiciones que antes había dicho. Eh, Fui electo regidor en alguna ocasión, fui director de ingresos y versos en la tesorería, fui jefe de reglamentos 2 veces, secretario de gobierno, y pero, pues, no por una condición académica, sino por mi pertenencia social en el municipio. Pero no obstante aquello, pues, tengo la oportunidad de comenzar a estudiar y a evaluar, y veo que efectivamente el asunto del arraigo fue muy delicado, porque ese tiempo de esos 40 y tantos días es los que ocupa el Ministerio Público a fabricar la acusación. Y entonces ahí es donde al presidente municipal y a mí nos convierten en cómplices con una supuesta venganza que teníamos con esta persona y que teníamos que acallarla a través de quitarle la vida. Entonces, pues nada más falso, eso no era posible. Y cuando el arraigo lo utilizan, en mi caso solamente, y digo, me critican mucho por decir solamente, pero es que yo vi de verdad torturas de las más terribles a gente que estaba arraigada junto con nosotros. La lastimaron físicamente extraordinariamente. A Reyes Alpizar, a mi acusado, cuando yo supe las formas como lo torturaron, de verdad fue una condición, vamos, en mis 17 años, 6 meses que estuve en prisión, escuché muchas barbaridades, formas de verdad que la palabra cruel es pequeña, eh, pero sí tienen unos protocolos muy, muy, muy crueles. ¿Cómo obtienen una orden de aprehensión en su contra? Porque ya habían para el día 9 de abril, ya tenían fabricada la imputación. Ellos sostienen 9 de abril, el pero 9 de lo abril, detuvieron en el febrero. 25 de febrero. ¿Con qué elementos justificaron que lo tenían que detener? ¿Con qué pruebas? ¿Con qué? Ellos arman un informe policíaco donde inventan que hay un auxiliar o un conocido mío de nombre Jaime o Jimmy y que lo andan buscando. Y que saben de eso por personas que no quisieron dar su nombre por temor a represalias. Es el primer informe de un 14 de marzo. El 27 de marzo elaboran el siguiente informe donde ya saben nombre, apellidos y amigos. Y entonces van a buscar a los amigos que son los que le informan, amigos todo entre comillas, de ese Jaime Martínez Franco que ya había tenido un antecedente de haber privado de la vida a alguien antes y que también tenía otro amigo que se llamaba Reyes Alpizar Ortiz y que se juntaban con unos miembros del Escuadrón de la Muerte, que son los que beben en la calle algún aguardiente, y que ahí se había escuchado que él presumía su relación conmigo, que yo le había ordenado hacer ese hecho, que le había pagado, y esa versión la toman de un supuesto participante de ese escuadrón de la muerte, como les llaman a estos indigentes, y ese testimonio que hace frente al Ministerio Público es lo que nos lleva al presidente municipal y a mí ante un juez, después de 40 y tantos días de arraigo, para relacionarnos en el delito de homicidio. Y junto con eso, otras 2 acusaciones de fraude
uno de una persona que se dedicaba a la administración de grúas, otro de uno que colocaba, creo que cámaras, eh, y una extorsión de parte de un exdirector también del ayuntamiento y la asociación delictuosa. En total hacían una posible sentencia de 93 años en mi caso. Y todo, en el momento que yo tuve oportunidad de ver, leer y saber de aquello, creo que fui el único de ese ambiente que sabía, estaba seguro que eso lo iba yo a ganar un día, porque pues yo no había hecho nada de todo aquello que habían inventado. Debo decir que eso debió de haber sido muy costoso para que movieran secretarios, ministerios públicos, testigos, policías ministeriales, peritos, para estructurar aquella imputación que, insisto, le daba al gobernador una posición importantísima en la política porque había puesto orden en contra de un presidente municipal panista, y eso es lo que lo emerge con sus correligionarios del país, eh, que ante la presencia tan impactante que tenía Vicente Fox en aquel entonces, un gobernador se había atrevido a poner orden. Y entonces ese era el propósito principal. Y ahí vamos a parar a la cárcel por esa razón. Me detengo tantito en este tema de la detención, porque en este espacio, don Daniel, también lo que queremos es que las personas cuenten con información jurídica sobre qué hacer en caso de que se tengan que defender, porque una de las consideraciones de la Corte Interamericana fue calificar como de arbitraria la detención. Justo por eso es este reproche de este uso indebido de la figura del arraigo, porque lo que tendría que hacer es la autoridad ministerial es investigar, allegarse de elementos de prueba en contra de alguien y entonces intervenir, pero en este caso fue al revés. Detienen a mucha gente y después, sobre el camino, se van reuniendo las aparentes pruebas, y digo aparentes porque este caso está construido en testimoniales de personas que se reunían en la calle y hablaban y son los que hacen señalamientos directos. Esas son las pruebas con las que usted llega a la cárcel. Y luego hablemos de esta otra parte que es muy importante de su caso. ¿Es considerada su estancia en prisión, con este contexto que nos cuenta de cómo se construye la acusación? Está considerada una de las prisiones más largas en contra de una persona en México. Hay, a lo mejor alguien que nos está escuchando dice, se le viene a la mente Israel Vallarta. Es esta persona que acabo de mencionar, lleva, creo que ya 19 años en prisión, pero fue una prisión preventiva justificada, que es otra figura. En su caso, la figura que se utiliza es la de la prisión preventiva oficiosa, o sea, porque lo dice una autoridad. ¿Cómo puede sostenerse a una persona por más de 17 años en una prisión sin poderle emitir una sentencia y demostrarle que es culpable? Bueno, hay que considerar primero que, como en la gran mayoría de las instituciones de justicia del país, el Estado de México tiene eh, a su cargo eh, esta institución, una cofradía. Hay familias, así como nos mostraron en algún momento los casos de nepotismo que se daba en la Suprema Corte de Justicia, que, vamos, esa es una circunstancia también de la que, por razones naturales, dejaron que ocurriera, pero en el Estado de México son quizás 5 o 6 familias que tienen los cargos más importantes de magistrado hasta el momento, porque ya también va rumbo a elección. Aunque no estuviera yo de acuerdo, vamos, así ocurre allá.
magistrados, jueces civiles, penales, son primos, hermanos, sobrinos, esposos, amantes. Es toda una organización muy estructurada. Y entonces, la imputación, a pesar de estar sostenida en alfileres, públicamente era muy importante. Aquí vale la pena establecer que los medios de comunicación por eso tienen esa importancia. Hay 2 casos o 2 ejemplos que nos ocurren, para que se justificara la detención arbitraria. Eh, Hoy en día la detención arbitraria es imposible. Por ejemplo, hoy se tiene la obligación por parte de cualquier policía en el momento de alguna detención en flagrancia o por alguna imputación, inmediatamente elevarlo al Registro Nacional de Detenciones. No hay ninguna posibilidad que dure 5 minutos un detenido en México si no le causa una responsabilidad al funcionario o al policía no haberlo elevado al Registro Nacional de Detenciones. Ese es un logro también de una sentencia de Corte Interamericana, pero ahorita lo platicamos. En aquel entonces se detenía a las personas por días, por horas, ahí duraban en galeras sin incomunicados. Nosotros públicamente fuimos detenidos sin ninguna orden de aprehensión, de detención, de presentación. Simplemente dijeron, venga, en la noche de aquel día que me detienen, me dictan la orden del arraigo por parte de estos jueces que se prestaban a la cuestión política. Y por eso digo que paralelo era la cuestión mediática, porque eh, todos los días aparecíamos en la televisión o en algún medio de comunicación. El día que ya nos piden que nos vayamos al centro penitenciario, porque ya nos van a consignar, nos avisan, porque tenemos cosas ahí en el arraigo como ropa que nos llevaban la familia. Nos dicen un día 4 de abril, nos dicen que ya nos van a llevar ante el juez, 45 días después de estar ahí. Y al otro día en la mañana se cancela el asunto, porque ese día se murió María Félix. Y las planas de los periódicos y de las televisiones y todo estaban ocupadas. Y ese hecho hizo que Arturo Montiel y Alfonso Navarrete pues no iban a tener la importancia pública. Y entonces todavía nos mantienen ahí arraigados hasta que no bajó la gran noticia de la muerte del artista. Necesitaban las planas y los titulares. Sí, porque era su objeto. ¿Cuánto les costó aquello? Hay un ejemplo. El hotel de arraigo está en el centro de Tlalnepantla, ahí es donde nos arraigaban. Y Barrientos está a 20 minutos de ahí en vehículo. En el momento que nos llevan desde el hotel hasta la puerta del penal, se transmitió de manera directa en el canal de las estrellas en el noticiero de la tarde. ¿Cuánto les costó aquello? Existen en las hemerotecas el video completo, donde va el noticiero diciendo dónde vamos, cómo pasando, que la muerte, en fin, las acusaciones, El el presidente espectáculo municipal. mediático. Por eso el asunto de la prisión, de la detención, lo justifican tan fuertemente que pues cualquiera que le preguntaran en la calle pues, lo merece. Y la detención entonces se vuelve un justificante lógico, a pesar de ser ilegal, a pesar de ir en contra de derechos, a pesar de no tener el sustento de una orden judicial, a nosotros nos rebasa todo eso y eso alarmó principalmente en el 2014 al Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Emitió una opinión, el Grupo de Trabajo desde Ginebra, para que el gobierno de México le informara
por qué teníamos ya 13 años en prisión Reyes Alpizar Ortiz y Daniel García Rodríguez. Y existen videos donde aparecen los jueces del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas en Ginebra, donde cuestionan a los representantes de México. Eso no es posible. ¿Cómo es posible que alguien esté detenido sin sentencia en ese país? Y ordenan un informe, que eso es lo que, junto con el informe de fondo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el que rompe el candado y permite que nosotros salgamos condicionados, aun cuando todavía en juicio, con un brazalete después de 17 años, 6 meses, En el 2019. en agosto del 2019. Pero antes de llegar ahí, don Daniel, cuéntenos de su vida en reclusión, de todo el costo. Hay un costo que ya mencionó, que es al que hay que prestarle mucha importancia, que es lo que le cuesta al aparato de justicia tener a personas con acusaciones construidas sobre alfileres o de fabricación de casos, que los ejemplos tristemente abundan. Ese costo hay que tenerlo en cuenta porque todos los recursos del Estado que se utilizan para eso se dejan de utilizar para casos en donde sí es necesario que intervenga la justicia y detengan a agresores y a personas que cometen delitos de alta lesividad. Pero háblenos de estos años, de este costo que tiene para la vida de una persona estar 17 años en prisión, sin que se le haya probado que es responsable de un delito. Usted tenía familia cuando entró a este lugar, usted tenía un proyecto de vida, usted tenía 37 años. ¿Qué pasa con esa otra parte del señor Daniel García? Hay que darle contexto a esta circunstancia que me ocurre, pero principalmente porque debemos de velar que el sistema de justicia en México es un fraude mayúsculo, no por mi caso. Voy a poner un ejemplo. En el Estado de México, hoy en día, las instituciones de procuración de justicia, de administración de justicia, de comisión de derechos humanos y del sistema penitenciario suman un presupuesto al año de 14,000 millones de pesos. Es una cantidad extraordinaria, 14,000 millones de pesos al año. Y cada año entregan a la ciudadanía 3,500 sentencias condenatorias. Quiere decir que cada sentencia condenatoria le cuesta a los ciudadanos poco más de 4 millones de pesos. El que se robe a alguien una bolsa en el transporte público de un celular y vaya a parar a la cárcel, eso le cuesta 4 millones de pesos a la ciudadanía. Del 100% de delitos que pasan en este país, que son cerca de 40 millones de delitos al año, solamente se castiga el 3%. El 97%, hay 97 violadores y solamente 3 en la cárcel. Hay 97 homicidas y solamente hay 3 castigados. O 97% de secuestradores en la calle, que solamente hay 3 sentencias. Eso es una burla. Y la gente no decimos nada. Eso sí, ministerios públicos, jueces, pues viven del erario Policías. y no pasa más. Y ahí hay un caso que yo puedo probar fehacientemente, que es el gasto de los internos. Yo que estuve ahí, yo sí puedo decir que nunca me dieron un jabón, ya no digamos una almohada, unos zapatos, un pantalón o una cobija, no digamos un pan o una sopa. No existe en las prisiones del Estado de México un
una atención que mantenga alimentos o vestimenta a los internos. Necesidades básicas. No. Hay más de 4,000 millones de pesos que van a parar a los penales o en el documento, en la presupuesto, pero alguien que se queda en el bolsillo de alguien. ¿No es vergonzoso saber eso? Ocupan el estigma que tiene la sociedad, porque cualquiera diría, se lo merecen. Y a lo mejor sí, se lo merecen de no comer y no vestir y estar, a lo mejor, bajo la óptica de la justicia popular. El tema es que hay un político que se queda con esos 4,000 millones de pesos. Quizá menos por los gastos operativos. Pero, y puede pasar PRI, PAN, Morena, y sigue la misma, ¿eh? No hay diferencia. Alguien se roba el presupuesto de los penales porque no hay comida ni vestimenta. Yo puedo asegurarlo porque estuve ahí y sé perfectamente qué ocurre hoy. Entonces, ese tema encubierto, pues que mi familia tuvo que proveerme. Cada 8 días había que llevarme de comer y cada 8 días había que llevar, si me faltaba un calcetín, un zapato, chamarra, una cobija, una almohada, lo que fuera. Y así pasa con la mayoría de los internos. Los Y que no son olvidados por sus familias. Hay una estructura social dentro de las prisiones que cuando ya terminas, pues de la suela de los zapatos o hay que cambiarlas, pues ya lo que hace uno común también en la calle, pues es ya dejarlos, ¿no? Pero ahí al que tiene menos visitas familiares, pues es el que se los pone. Y luego el que ya no tiene casi la visita, pues le toca a los últimos. Y hay un último que nunca tiene visita, que recoge las migajas de las migajas del que pudo haber comido más o menos. Ese último es el que le alcanza el bolillo último que sobró de la cadena. Y entonces, pues es el más desprotegido, porque el Estado no da. Así funciona. Y la cárcel, pues tiene también sus negocios, es parte. ¿Cómo cuáles? Pues las rentas, hay rentas ahí, de todo. Alguien me preguntaba que cómo era adentro, pues es igual que en la calle, si es lo mismo de vivir en París o en Acapulco o en Nueva York. Pues tienes dinero, vives a todo dar. No tienes dinero, pues vives ¿Qué es a todo dar? Cuéntanos. ¿Qué le tocó ver de privilegios. excesos? ¿Celdas para una Llegué, sola persona? no, privilegios de veras. A ver. O sea, yo llegué a ver mariachis adentro, cantándole a alguna interna, ¿no? Alcoholizados. La ahí se maneja como, Agua corriente. sí, la venta y compra es lo común. Pero más que eso, el tema de los dineros, pues es propiamente común, como insisto, en la propia sociedad afuera, es lo mismo. La prisión es exactamente igual a una ciudad chiquita, con bardas. Pero, insisto, el punto principal no es el castigo que bien o mal o no merece quien esté ahí. El punto es el aprovechamiento del político para enriquecerse. Porque se enriquece desde el que cuida la puerta, que el que vigila la entrada, el director que autoriza tal o cual, hasta el que no envía los insumos necesarios, porque alguien se los queda. Los directores de los penales actúan a modo de cómplices, porque aparecen sus firmas seguramente en las bitácoras que llega el alimento, porque es obligado, pero no lo entrega, puesto que el ingreso no llegó. Y eso permite que le den permiso, entre comillas, de que haga lo que quiera adentro.
a costa de esa firma de algo que no ocurre realmente. Y a costa también de cuidarnos como sociedad y de no cumplir con los objetivos que tiene el que las personas estén en prisión. Por eso en este espacio le pusimos el sistema, porque como usted decía, no importa qué administración esté, no importa que cambien a un director, no importa que ahora elijan por votación divina a una persona, si no se le presta atención a todas esas partes, a todos esos subsistemas que integran el sistema de justicia, pues poco van a cambiar las cosas. 17 años ahí en la misma celda, ¿o le tocó cambios al interior de este lugar? No, nunca tuve cambios. Tuve presiones de algunos directores y llegué a sufrir castigos, precisamente por no ajustarme a algunos caprichos de directores o algunas condiciones que querían imponer, pero eh, principalmente el hecho de que yo sí veía que había un gran negocio atrás y yo no me dejaba. Tuve 2 amparos, un amparo en contra de la falta de alimentos y de vestimenta, y después Reyes Alpizar hizo otro. Esa es una situación que hicimos saber a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tema de la inoperancia de la resocialización que no existe, es una simulación, precisamente para enriquecerse los políticos. Es una lástima, es una pena cómo los nuevos gobiernos que alegan honestidad, cambio, y son lo mismo. Es una vergüenza cómo se atreven a mencionar que puedan cambiar el sistema de justicia. Y primero, no sé si no sepan cómo, o si sean hipócritas, ladrones, igual que los anteriores, porque entonces, o imbéciles, ¿no? Para poder suponer que 4,000 millones de pesos en el Estado de México o 40,000 millones de pesos que se gastan a nivel federal siguen ocurriendo y las condiciones siguen siendo las mismas. No es posible que aquello sea o siga siendo la fábrica de los futuros delincuentes. No puede ser que, y eso hay análisis preciso de ello, de que los secuestradores, en su mayoría cuando son detenidos, es gente que ya estuvo en prisión por delitos menores. O quien se dedica ya a una cuestión de delincuencia organizada es porque ya tuvo la oportunidad de perfeccionarse en algún penal. La mayoría de las personas que han estado en prisión vuelven a reincidir porque no existe la resocialización más que la amenaza constante de que va a volver a vivir tortura, sufrimiento, desvelo y maltrato físico si vuelve a ocurrir cualquier anomalía o cualquier delito que pudiera volver a ocurrir. Pero ese no es el objetivo de la prisión. No, no es que darle la lección para que sufra y cuando salga se le señale y se le diga, vas a volver a sufrir. Esa es una eh, utopía popular que con eso nos satisface, pero la resocialización pues no existe, ¿no? Y luego están todos estos asuntos de los olvidados, de las personas a las que meten a la cárcel, porque a mí este caso me impresiona muchísimo. La señora que pagó en la tienda de abarrotes con un billete de 200 pesos que era falsificado, a la cárcel y severidad, ¿no? A la señora que se robó el osito de peluche para regalarlo al hijo, ¿no? En donde no hay ni siquiera estos criterios para poder discernir las conductas que son peligrosas de aquellas otras conductas que, aún siendo delitos, tendrían que verse con otros ojos. Pero ese es otro tema. Regresando a... No, pero perdóneme que le interrumpa. No, no hay manera de pasar por alto eso porque la justicia, la procuración de justicia no deja de ser una simulación.
el hecho que bien menciona forma parte de cuotas. Es tal la conformación de la cadena de detención, iba yo a decir investigación, no, fabricación de carpetas, luego la incorporación al sistema judicial tiene que ser perfectamente idéntica a la que ocurrió el mes que corre con el idéntico del año pasado. La cuestión presupuestal no puede modificarse, porque si ya tenemos 2,000 presos, debemos de seguir teniendo los 2,030 presos, porque es lo que nos incrementó el presupuesto, no más ni menos. Por esa razón es por lo que los policías deben de cumplir la cuota de detenciones por delito. No hay posibilidad de tener más de 30, quiero decir, que quienes están acusados de robo, para que puedan ser 32, o si no pueden ser 27. Ellos lo saben y tienen la obligación de presentar a los 30. Y así, porque son los que tienen que entrar a la A la cuota. prisión, esa cuota. Es increíble, pero es cierto. Y por esa razón también, tráete a todos los que se puedan, al compadre, al papá, al hermano, ¿no? A las novias, a las mamás. Mire, don Daniel, si nosotros, con este espacio podemos no solo prender la luz en estas partes preocupantes de cómo funciona el sistema de justicia, si podemos además sensibilizar a alguien de por qué esto importa, nos sentimos quienes, formamos parte de este proyecto satisfechos, porque no solamente es eso, es la cancelación de vidas completas, es la utilización indebida del aparato de justicia, eso que la Corte Interamericana también ha llamado la otra corrupción, que es cuando no funcionan las instituciones bien y para lo que tienen que funcionar, y cuando no cumplen objetivos, y cuando todos los incentivos están dados para meter de manera tan fácil a la cárcel a las personas y no ocuparse de los asuntos de los que se tienen que hacer cargo, porque mientras eso sigue existiendo, porque además eso se alimenta de este enojo que hay, que es real, de las personas, de insatisfacción con la calidad de vida que tenemos, con la calidad de los bienes y los servicios públicos, con la inseguridad. Y entonces lo que usted decía magistralmente hace unos momentos, la gente detienen a alguien y ya ni siquiera cuestiona si hay elementos o no, sino saca su enojo ahí. ¿Y cómo esta otra parte, señor Daniel, de la personal, la familiar? Usted se pierde de acompañar a sus hijos en su crecimiento, se pierde de ser parte de una familia. ¿Cómo se lleva esa otra parte estando preso por tantos años? Bueno, es que nosotros que somos un caso excepcional porque la formación que tenemos es pues, también excepcional. Mi abuelo procuraba mantenernos a hermanos, sobrinos, primos, nietos, de manera muy constante. Todos vivían ahí como un muégano en casa de mi abuelo y luego mi papá igual. Entonces, cuando nos ocurre esta condición, pues ya estábamos muy unificados. Muchos de mis primos trabajaban conmigo, mis hermanos, y entonces eso hacía que tuviéramos una cuestión, pues que todos nos cerramos y apoyar al que en este caso estaba en esa condición. Y eso nos dura, pues 10 años, que es lo que tarda mi papá en vida, porque después fallece en el 2011, mi mamá igual en las mismas fechas, y pues una estafeta que obligadamente toman mis hermanos, que eran los que había que llevarme cada 8 días los insumos
a visitarme, a no faltarme. Yo no recuerdo alguna semana que no haya ido alguien. Y los últimos años mis hijos que también venían formados, ellos en escuelas lasallistas, más responsables, más atentos a su individualidad y su necesidad de no dejar, por fuerte que les ocurriera, sus proyectos, y pues terminaron titulándose. El apoyo de la mamá fue muy importante. Mi esposa pues también nunca dejó de asistir, y eso pues no tiene precio, no tengo forma de pagar. Ni siquiera pienso en eso por la condición tan especial. Hay una hija que es Denise Aribel, que dejé yo en secundaria. Me fue a visitar por última vez, la vi en el arraigo. Ahí la llevó mi esposa junto con mis otros 2 hijos. Iban, me acuerdo muy bien, con el uniforme de la escuela. Y de los 3, ella fue la única que sollozó, lloró allí, porque ya les advertí que no me iban a ver en un buen rato. Y resultó que un buen día decidió ser estudiante de la Facultad de Derecho, y ella se titula un viernes y el siguiente lunes va a nombrarse como mi abogada. Y ella es la que finalmente me lleva a Ginebra, primero a Suiza, y después continúa el procedimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y viajó a Washington, a Brasil, a República Dominicana, y es la que realmente me es la que nos saca libres, Abogada. mi abogada. El apoyo, por supuesto, de mi hijo, el médico, y de Nayeli, mi hija contadora, que también apoyaron, pues, a su mamá, y igualmente, pero esas son condiciones que, vuelvo a insistir, forman parte de una formación de chiquitos. Nos hicieron muy familia muégano y nunca nos separamos. Y esa es la realidad, esa es una excepción que, pues, me hace estar aquí. El amor. Sí. Antes de pasar a esta otra parte de su caso, que es 2019, consigue una absolutoria, pero ahí no se acaba el proceso, ¿pudiera contarnos de algún caso que le haya impactado? Me imagino que son cientos, pero alguno en particular que recuerde en este momento de alguien que haya estado, privado de su libertad, donde usted estuvo, que fue en Barrientos y que le pareciera otra vez que exhibe toda esta, incongruencia y violencia institucional del Estado. Eh, Quizá vaya a romper una vieja leyenda, eh, de que hay muchos inocentes en la cárcel. Pero yo puedo decir que no conocí más de 5. Y vaya que leí expedientes. Y vaya que escuché gente y escuché versiones. Mi actividad principal ahí fue eso: leer y escribir, aprender, estudiar. No había mes, por ejemplo, que no tuviera yo cientos de expedientes leyendo, o mis hijos cada 8 días me llevaban algún código, algún libro, y mi papá no se diga. Recuerdo que ya tenían muy, muy presente que cada 8 días debían de llevarme un bloc de estos de escribe, ¿no? Y pues me los acababa, hice de verdad, escribí de veras ¿Qué ahí. escribía? Pues principalmente recursos en el caso, porque después del 2006 me dediqué principalmente a defenderme yo solo. Ya se había acabado el recurso, los bienes se los habían acabado los abogados, y hubo un momento en que decidimos ponernos a defendernos nosotros. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero también sabíamos que teníamos la verdad de nuestro lado. Entonces, ¿Nunca perdió la esperanza? no, jamás. Yo creo que me decidí a
a demostrar mi inocencia porque dentro del proceso, pues lo común es, pues me voy a traer testigos, yo no estuve, yo no fui, estaba en otro lado, no sé, ¿no? Para que la contradicción de la teoría pudiera establecer pues una versión contraria. No, no, nosotros nos dedicamos a demostrar cómo habían fabricado la culpa. Y de eso nos sostuvimos ampliamente. Platicaba hace un rato que cuando a mí me imputan, me ponen a un homicida material, que es Jaime Martínez Franco. Él es a quien lo colocan como la persona que comete el hecho. 3 años después, mi familia lo encuentra preso en el penal de Pachuca, Hidalgo. Y ahí había estado preso por el delito de robo desde el 1999. Por lo tanto, Jaime Martínez Franco no pudo haber hecho el delito porque estaba en una celda del penal de Pachuca. Lo trajimos con declaración, con sus identificaciones, acta de nacimiento, cartilla, su testimonio por escrito. Establecimos perfectamente que a él era quien se refería la Procuraduría como la persona, el responsable material. Hubo un periodista, Humberto Padgett, quien lo entrevista dentro del penal. Aparece la nota en primera plana en el periódico Reforma, el 23 de abril del 2003, y no pasó nada. Todo lo contrario. Más se enojó Alfonso Navarrete, más se engalló, y esa fue quizá la parte que más les dolió, porque es un caso penal que tenía 153 testigos, y de esos 153 no le sirvieron ni uno solo. Y después, cuando ya empezamos a llevar esto, y lo de la tortura de Reyes y la detención arbitraria, pues ya no había nada, pero el juez, firme. Tuve 10 jueces, de los cuales nunca hubo posibilidad de nada. Fui estrenando recursos, porque a nosotros nos tocó precisamente en prisión cuando la reforma constitucional respecto a Al sistema de del justicia. sistema de justicia, de la incorporación de los derechos humanos en la Constitución. El control de convencionalidad se estableció en septiembre del 2011. Yo el 15 de octubre presenté el recurso para que se establecieran o se ejercieran los tratados internacionales a partir de las pruebas ilícitas. La jueza no supo qué contestar. En fin, hubo condiciones tan disímbolas, tan extraordinarias, que esas cosas son las que no nos dejaron ceder ni un paso. Ahí nos quedamos, al grado que escandalizamos en sede internacional el caso, porque allá se sorprendieran. Cada vez que les decíamos algo, no, pues decían eso no es posible, pero ese es el caso de tener a un poder político encima, a un juez a modo de parte de ellos, y pues nosotros más que seguir, y pues finalmente lograr lo que alcanzamos. Y conforme va pasando el tiempo, siendo mucho más difícil para el propio sistema, así en abstracto, desdecirse de todo lo que ya hizo, ¿no? Le tienen como mucho miedo al reconocimiento de la falla del sistema. Entonces, prefieren insistir y seguir estirando la liga que parar. Y llega el año 2019 y consiguen, salir de prisión. ¿En qué condiciones? ¿Y qué se encuentra además cuando sale? Ahí hubo una participación directa del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, con el entonces gobernador, porque somos 5 personas las que obtenemos nuestra libertad, 2 con recomendaciones internacionales,
bueno, mejor dicho 3, porque Reyes Alpizar y yo teníamos ya la opinión de Naciones Unidas y en procedimiento lo de la Comisión Interamericana, y había un tercero. Y había otros 2 que son las que gestionan la posibilidad de salir de prisión. Pero nosotros, en la condición de que la prisión preventiva oficiosa ya había sido un escándalo porque pues, estos casos de arraigo y de pruebas ilícitas y que habíamos encontrado al señalado como nuestro cómplice, pues, era un engaño y que todo que había sido toda una fabricación quedó tan chiquito que la prisión preventiva oficiosa pues arrasó. Dijo, esto es imposible, es una vergüenza a nivel internacional, esto ya nos exhibió y es como nos cambian la medida cautelar por un brazalete que no nos permite salir del Estado de México y ahí estuvimos hasta que se dictó sentencia. La prisión preventiva oficiosa, esa es una barbaridad, no existe en ningún lado del mundo, somos los únicos que tenemos esa pues como señalo, esa barbaridad, pero aquí vale mucho la pena que, si bien es cierto, a los políticos les conviene ante eh, ante su fracaso en la procuración de justicia, porque es una de las únicas herramientas que mantiene el sistema, porque es la única manera que pueden detener. No deja de ser un extraordinario negocio. La prisión preventiva oficiosa es la justificación del político, pero también es un extraordinario negocio. ¿Por qué es un extraordinario negocio? Porque no es un juez el que la determina, sino es la automática decisión que tiene un policía o un ministerio público de definir quién va a ir a parar a la cárcel o no, sin necesidad de que un juez intervenga. Cada vez que lo explico, me indigna porque los propios abogados de mi país son los que la defienden. Y la defienden porque la justicia en este maravilloso país se ventila en la barandilla, en la madrugada, con los agentes del Ministerio Público. Todos sabemos eso. Todos sabemos que la primera instancia para liberar a una persona es en las barandillas de las fiscalías. Ahí es donde se negocia todos los días, desde 10,000, 50,000. Conozco un caso de una fiscalía del Estado de México que entrega 500,000 pesos por turno. Eso es cierto. Y hay cuotas de 100,000 y de 50,000 y bueno, no es posible. Por supuesto que es posible. Porque ahí es donde se vende la justicia. ¿Y por qué se vende la justicia en la barandilla y en las galeras del Ministerio Público? Pues porque son los que deciden, a partir de la prisión preventiva oficiosa, quién va a estar en la cárcel y quién no. Ellos son los que determinan el tipo de delito y si está en los 19 o en sus fracciones del 19 constitucional, pues son los que deciden quién va a parar a la cárcel por años o no. Y en ese momento es cuando se determina, a partir de las cantidades que se manejan ahí, quién va a parar a la cárcel. El día que logremos quitar la prisión preventiva oficiosa, la barbaridad que estos políticos del PAN, del Morena, del PRI, de quien sea, que tanto la defienden, el día que la retiremos de la Constitución, la prisión preventiva oficiosa va a depender de un juez frente a pruebas perfectamente diseñadas desde la investigación en la carpeta, perfectamente establecida la condición de que es un peligro o no mientras lleva su proceso y que el juez en una audiencia abierta con las partes, con el defensor, con el propio imputado, determine si va a estar en la cárcel o no mientras lleva su proceso.
y no como hasta ahora, que es una moneda de cambio. O sea, a todo el mundo le conviene. Y hace más flojos, déjeme usar esa palabra, a las fiscalías, porque los releva de hacer el trabajo de investigación científica que tendrían que hacer. Entonces, mientras la evolución de los sistemas de justicia va en esta dirección, la prisión preventiva oficiosa va para la otra, va para atrás, porque es la utilización más arbitraria del poder estatal en contra de una persona. Y si esa persona sí es responsable de lo que se le acusa, suerte para el Estado, pero si no, y para la sociedad, pero si no, es una máquina de fabricación de injusticias con todos los costos sociales y económicos que eso tiene. Yo podría platicar muchísimas horas con usted porque creo que es un testimonio informado, empírico, es un perito de cómo funciona esto en el sistema de justicia, pero nos tenemos que ir acercando hacia el final de esta plática y no me gustaría terminarla sin preguntarle cómo es recuperar la libertad, qué pasa con sus afectos, ya nos contó, afortunadamente usted los mantuvo, no los perdió, pero cómo es reincorporarse a la sociedad, volver a su casa, recuperar sus negocios, seguir adelante con su vida, aun y cuando el procedimiento no ha terminado y se tiene que seguir defendiendo de esta acusación. Hubo cuestiones personales. Por ejemplo, estuve 17 años, 6 meses sin ver un perro, tanto que amo yo a los perros. O un caballo, tenía yo caballos. O me encontré con la desafortunada sorpresa de que algunos bienes que habían quedado en manos de los abogados, pues ya se habían perdido. Yo ya sabía. Mi papá tuvo la necesidad de haber vendido, pues, la gran mayoría de nuestro patrimonio, que ya teníamos, digamos, de generaciones, porque mi abuelo, que era panadero, nos había heredado algunas propiedades, la panadería, por supuesto, que era el lugar principal. Mi papá se había hecho también de algunas, y yo cuando ya llegué al ambiente familiar, pues hicimos un poco más grande, ya teníamos 2 propiedades rurales donde alimentábamos ganado mayor y teníamos pues ya un patrimonio establecido. Y hay un caso, el de la casa del hípico, donde yo había tenido la oportunidad de comprar muy barata una casa. Ya vivíamos ahí, mis hijos y yo, con mi esposa. Y resultó que cuando salgo, eh, solamente fui a verificar algo que mi papá me había informado que la habían ocupado. Y después por unos vecinos se sabía que estaban unos curas y monjas viviendo ahí. Y cuando voy y veo, quiero entrar a mi casa, pues ya la llave no da. Y efectivamente ahí vivían unos padres de la Iglesia Católica. Y en ese ínter ponen un anuncio de venta, me comunico con la inmobiliaria y solicito el expediente pasándome como un posible comprador. Y me doy cuenta que habían generado un juicio de usucapio. Estos juicios donde por acreditar una supuesta posesión de más de 5 años, y la buena fe se puede prestar a partir de que el original dueño lo permitió por un contrato o la aceptación misma. En el juicio de usucapio van y le preguntan al dueño, al que a mí supuestamente me vendió la viuda. Pues el señor murió en el 95 y lo hacen pasar por vivo, y su ausencia permite que le sentencien favorable a esta posesión, y entonces le escrituran. Pero como a ver, el señor muere, el que le vende, muere en el A mí me 95. vendió su viuda en el 2001. Ok, el señor murió en el En el 95, a 95, usted le venden en el la viuda. 2001, a usted lo detienen en el 2002 2,
¿Y en qué año le preguntan al señor que había muerto en en el el 95? 2006. En el ¿Y qué le 2006 preguntan? van a solicitarle a un domicilio, que además no es el domicilio, que si puede ir a ratificar que quien está ostentándose como dueño, él lo permitió, o él le vendió, o él le cedió. Y uno de sus empleados dice: el patrón no está porque salió de viaje, no estableciendo que era el viaje eterno. Y entonces el juez dice: bueno, dado que ya se le notificó, ya se dio por enterado y no vino, pues se da como afirmativa su respuesta y désele pues posesión y escritúresele a nombre de este señor que ha reclamado la posesión. Y se le escritura. Y el que reclamó eso En un periodo de 1997, todo ese año duró ese juicio de usucapio, en el año 2007. Nada más que, pues yo dije, bueno, pues a reclamarle a este que se hizo pasar por comprador y por posesionario, pues ese no es cierto. Y empiezo mi juicio. ¿Y quién es? ¿Usted sabe Juan quién es? Manuel Paredes Miranda se llama. Es un particular. Hasta ahí, Ujú. que después les vende al arzobispado de Tlalnepantla en diciembre de 2007. Así aparece. Muy bien hecho el tema. El arzobispado ya apareció en diciembre y compra al que supuestamente había ejercido su derecho de usucapio. Pero al paso de los meses, pues yo me pongo a investigar y me doy cuenta de una cosa muy curiosa, que el arzobispado pagó el agua un año antes de ese usucapio. Pues que tenía que estar el arzobispado ya en posesión de la casa un año antes, si la iba a comprar hasta diciembre del 2007. Me llama mucho la atención eso. Y entonces, en la denuncia penal que tengo de despojo, le pido al Ministerio Público que pida el antecedente de una cosa que se llama procedencia de la Secretaría de Gobernación. Todas las iglesias en este país deben de pedir permiso para comprar un bien inmueble a la Secretaría de Gobernación, a la Dirección de Asuntos Religiosos. Pero para eso pues, deben de llevar quién se las vende y cuánto van a pagar por ahí y qué le van a usar. ¿Y de dónde? ¿Con qué recursos la van a Y pagar? también, pues resulta que ya habían hecho la petición de procedencia un año y medio antes del usucapio y no aparece ese Paredes. Y resulta que a quien le habían comprado la casa, le informan a Gobernación, era a Daniel García y a Magdalena Pérez, que es mi esposa. El arzobispado ya le había informado a la Secretaría de Gobernación un año y medio antes, 2023. 2006. En julio de 2006 es cuando le solicitan a Gobernación el permiso. Okay. Y en diciembre de 2007, después del juicio de usucapio, es cuando le compran a Paredes. Ya. Entonces compran dos veces el mismo arzobispo. El mismo arzobispo firma un contrato a Daniel García, donde le compra, y luego en 2007 le vuelve a comprar a otro Paredes. Pero yo no sabía que ya había vendido mi casa. Entonces falsifican mi firma, la de mi esposa, falsifican un poder que supuestamente damos a una persona, le Pero compran si los poderes los dan los notarios los públicos. notarios El notario públicos. público tuvo que haber dado fe de que quienes lo otorgaron Así es. los tuvo a la vista. Bueno, Y le mostraron además sus documentos de identidad. el documento de identidad es la foja de la causa penal donde yo fui enjuiciado penalmente. Tiene no solamente los sellos del juzgado quinto penal, sino la foja donde aparece. De ahí le sacaron la copia. Y está en el notario, ante el notario público, certificado. La credencial de mi esposa aparece
porque ella fue testigo en alguna ocasión y ahí dejó su credencial de lector y de ahí le tomaron la foto. No se tomaron de la molestia de con un corrector quitarle el sello del juzgado y así la meten al notario. Y el arzobispo de Tlalnepantla nos compra en 2006. Por supuesto que no es cierto. Algo pasa en ese ínter, que no le sale la compra, algo el notario, alguien dijo que no, y entonces se resuelven por el usucapio. Pero no van ellos, mandan a un tercero, que es Juan Manuel Paredes. Ya ellos en posesión, Gobernación ya sabe que compraron, ellos ya pagan el agua, los servicios. El día que compran la casa, quien lleva los recibos pagados del predio, del agua, de la luz, es el arzobispado como comprador y no como el vendedor. Es una barbaridad. Y lo peor de todo es de que dentro de la Iglesia Católica pues hay médicos, abogados, filósofos, una serie de profesionistas que a la vez son curas, son quienes ejercen ahí la misa, ¿no? Hay dos abogados que son los apoderados del que les vende en el usucapio y a la vez funcionan como apoderados del arzobispado. Se venden y se compran entre ellos. Y el notario sin ningún problema pasa eso. Un fraude a la vista de todo el mundo. Se hacen de mi casa a partir de mentiras. No es simple para un juez o para un ministerio público ver que el arzobispo se compró 2 veces. Una vez a mí, que yo sí tengo un contrato de compra-venta, y luego a alguien que se ostentó como poseedor por un usucapio. Es barbaridad. Voy y todavía le digo, yo hablé con uno de esos abogados que era el director jurídico del arzobispado de Tlalnepantla, les pongo esto y me dice, pues nosotros respondemos de cuando compramos en diciembre de 2007, pero de antes no sabemos nada. Y 1 año y medio antes ya se habían comprado. Fue una casualidad haberme encontrado a ese cura. Después me lo encontré porque bautizó a uno de mis nietos. Ahí me lo encontré en el altar. Abogado, cura y defraudador. Y el problema es que llevan al arzobispo en medio porque él es el que firma. Es una figura tan importante para todos, la iglesia, que sería casi increíble sostener que también se dedican a despojar, ¿no? Pues sí, se dedican. Pues este es otro ejemplo más de este millonario negocio de los despojos de inmuebles en el Estado de México. ¿Y ya la Sí, recuperó? estoy en juicio civil por y en la denuncia penal por despojo. Está la condición ahí por resolverse. El sistema es muy lento, por eso hay tanto escándalo, ¿no? Porque pues cualquiera. Me parece que aquí vale la pena precisar algo, porque el caso de doña Carlota, que hizo tan famoso este tema de los despojos tan extraordinariamente fáciles para muchas organizaciones políticas que hacen estos movimientos, pues no son los que se meten, no son las bandas que andan robándose propiedades ni casas. No, el tema es de que hay jueces civiles y hay notarios públicos que se prestan. Es una mafia. En el caso de la iglesia, de mi caso, quien ocupó el caso como notario es Horacio Álvarez, el famoso notario aquel que apareció en los medios cuando le pega a su esposa y la está sacando de la casa, de la cabeza la jala, ¿no? Mm. Ese notario
que también fue miembro del sistema de justicia del gobierno de Vicente Fox. Es un miembro de Opus Dei y es el notario que tiene los poderes al arzobispado y al arzobispado de acá, y es una persona pues que es un empleado de los arzobispos de la Grey Católica. Ese notario, por eso es que pudo regresar otra vez de notario y después se amparó, y es el poder también. Sí, no es posible entender este negocio y este mercado negro de los despojos de inmuebles sin la participación y la colusión de muchas personas, y sobre todo estos que se hacen de manera organizada. Se necesita de jueces, de policías, de ministerios públicos, de notarios, de toda una trama que funciona coordinadamente para protegerse. Y por Sí, eso también eh, esta actitud de esta señora Carlota recibió muchos apoyos. Por eso mucha gente la considera una justiciera, porque ella resuelve esta inconformidad de muchas personas que se han visto afectadas en sus propiedades. déjeme decirle, eh, la injusticia no solamente en esos casos, en esos delitos. La injusticia ocurre ya lo dijimos, el 97% de los delitos cometidos. Cuando yo quise ya consignar, eh, porque ya tenía yo todos estos elementos en la averiguación previa, la carpeta de investigación, me llama el fiscal de Tlalnepantla y me dice que no haga yo eso, que ya no me ampare, porque, y me abiertamente me lo dijo, dice, usted quiere que me corran. Dice, el arzobispo oficia la misa a las 8 de la mañana en casa de gobierno con el Fro del Mazo y les entrega la hostia a sus hijos y después se desayuna en los jardines con el señor gobernador. Dice, ¿cómo quiere que yo consigne el? Pues se lo robó, me despojó de mi propiedad. No estoy inventando nada, aquí están las firmas. Dice, mire, vamos a hacer una cosa, váyase al civil y allá les va a ganar. Yo hasta le voy a ayudar. Ya me estaba diciendo suficiente, ¿no? Quien me debería de ayudar a mí, que yo era el afectado, la víctima. Dije, está bien, pues ya, ahí nos vemos. Y ya me fui al civil. Y allá estoy igual, pero insisto, esta no es una cuestión de políticos, de partidos, es una cuestión de sistema. Hoy tenemos que abrirnos a saber en las mafias, acabar con ellas, pero no solamente las mafias que a los que señalan, que son los que andan allí en cuotas de piso, eso, no. Las mafias que están integradas en los sistemas, porque ahí los fiscalías, los jueces, los notarios públicos son los que están amañados. Esas sí son las mafias. Y mientras nosotros como ciudadanos no nos demos cuenta del engaño que estamos siendo sujetos, que no importa el partido, no importa el gobernador de qué partido sea, pues va a continuar haciendo esto y van a seguir haciendo de las suyas. Hoy tenemos que darnos cuenta que nos están defraudando por parte de la justicia y tenemos que darnos cuenta a modo de participar en ella. Es obligado que involucrarnos más como sociedad y saber y conocer qué pasa con alguien que es detenido por un delito grave como secuestro y que estemos pendiente no solamente del juicio, de la sentencia, de su procedimiento en prisión, sino que dentro de 15, 20 o 30 años sepamos cómo nos los van a entregar allá en la puerta. Pero todo ese procedimiento debemos estar atentos y nos tiene que interesar. Y olvidemos ya el prejuicio ese de enjuiciar a alguien porque el medio de comunicación X lo dijo. Debemos estar más atentos de saber que nuestros, y perdón por el adjetivo, pero nuestros presos, nuestros delincuentes, pues, no dejan de ser nuestros.
y debemos estar atentos de que su castigo, su resocialización o la punabilidad, o como podamos denominarla, tiene que funcionar. Estoy de acuerdo, porque aquí el bien jurídico tutelado es México. Va más allá de una persona en lo individual. Y tristemente esto no se va a resolver tampoco enjuiciando a 2 personas. Es algo sistemático de todo el sistema. Señor Daniel, ¿algo más que quiera agregar que no le haya preguntado y que le parezca importante decir? Me parece que debemos de estar atentos, sobre todo, a que esta no es responsabilidad solo del Estado. La prisión preventiva oficiosa eh, la defienden quienes gritan a su favor por algo. No es cierto que en el momento que desaparezca vamos a ver delincuentes en la calle. Eso es una falacia, ese es un argumento que se inventó algún político. Eh, yo quiero estar seguro de que nuestros gobernantes superiores están engañados. Me cuesta creerlo. Me cuesta creer que un presidente como López Obrador o como la presidenta estén engañados. Me cuesta creer que los senadores estén engañados, pero es una situación que no pasa en ninguna parte. El escándalo que sucedió en Naciones Unidas y en la Corte Interamericana es real, eso es cierto. Y por último, déjeme decirle que tenemos la fortuna de ser una de las víctimas de Corte Interamericana de Derechos Humanos vivas. De las 14 sentencias que hay en México, pues la mayoría de las víctimas pues ya no están con nosotros. Pues ni Radilla Pacheco está, ni del campo algodonero, o de las más representativas, pues las víctimas ya no existen. Nosotros tenemos la fortuna de estar vivos y vamos a pelear y a hacer que esta sentencia se cumpla. Estamos ya en una insistencia ante la Corte Interamericana solicitando una visita, una intervención ya más directa, porque es una sentencia obligatoria para el Estado de México y para el Estado mexicano, y nosotros como víctimas vamos a estar muy, muy atentos de su cumplimiento. Ese es nuestro compromiso. Ya estamos aquí. Muchas gracias por la generosidad de su tiempo, por la apertura para poder platicar de su historia sin ninguna restricción. Y sí, el tema de su asunto todavía no termina, hay que estar muy atentos. Están pendientes 2 pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y uno de ellos es específicamente sobre este tema de la prisión preventiva oficiosa, que hay que prestarle mucha atención. Y nadie está diciendo que no se detenga y no se use esta medida de seguridad, nada más que hay que hacerlo de manera justificada, con elementos, por el bien de todos. Muchas gracias de nuevo, señor Daniel, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Estoy muy agradecido. Y a ustedes que nos acompañaron en este nuevo episodio y que nos apoyan con sus comentarios y compartiendo estos episodios, les agradecemos que se hayan quedado con nosotros en un episodio más. Nos vemos en el próximo. Gracias. Se siente y me dice, no llores, pero me quedó muy clavado algo que me dijo la mojarra ese día. Ya estás aquí y ahora tienes que ver cómo vas a salir. Y fue algo bien clave en mi vida y hasta la fecha se lo agradezco a la mojarra porque me dijo ella, si tú no luchas por tu libertad, nadie va a venir por ti, ni tu abogado.